Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. En esta ocasión hemos regresado, y como digo, hemos regresado, quiero decir, continuamos cada viernes trayéndoles un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Espero lo disfruten, porque estas son las historias del día de hoy. Pulgarcito. Pulgarcito. Hubo una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos. Todos eran varones. El mayor tenía 10 años, el menor solo 7. Podría ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo, pero es que su esposa los procreaba de dos en dos. Brinca la tabla. Eran muy pobres y sus 7 hijos eran una fuerte carga, ya que ninguno podía aún trabajar. Sufrían además porque el más pequeño estaba muy débil y no hablaba palabra alguna, interpretando como torpeza lo que era un pedazo de bondad de su alma. Era muy chiquito, y cuando nació no era más gordo que el pulgar, y por esa razón lo llamaron Pulgarcito. Este pobre niño era quien pagaba los platos rotos en la casa y siempre le echaban la culpa de todo. Sin embargo, era el más fino y el más perspicaz de sus hermanos. Es cierto que hablaba poco, pero en cambio escuchaba mucho. Sobrevino un año verdaderamente difícil para la familia, y fue tanta el hambre que esta pobre pareja decidió deshacerse de sus hijos. Una noche, estando los niños dormidos, sentado con su mujer junto al fuego, el leñador le dijo: Tú sabes que ya no podemos alimentar a nuestros hijos. Ya no soporto verlos como mueren de hambre ante mis ojos. Y estoy decidido a dejarlos perderse mañana en el bosque. Lo que será muy fácil, pues mientras estén entretenidos haciendo atados de varitas, solo tendremos que huir sin que se den cuenta. ¡Ay! Exclamó la señora. ¿Serías tú capaz de dejar que tus propios hijos se pierdan? Sí. ¿Cómo puedes decir eso? Ya te apoyo. Por mucho que su marido le hacía notar su gran pobreza, ella no podía ni pensarlo. Era pobre, pero era su madre. Sin embargo, cuando se imaginó el dolor que sería para ella verlos morirse de hambre, aceptó y fue a acostarse llorando. Los voy a dejar. Vamos a tener banda. ¡Ay, qué bueno! Pobrecitos. Pulgarcito escuchó todo lo que dijeron sus padres desde su cama y se dio cuenta que hablaban de asuntos serios. Se levantó muy despacio y se deslizó debajo del banquillo de su padre para escucharlo sin que lo vieran. Volvió a su cama y no durmió más, de solo pensar en lo que debería hacer. Se levantó de madrugada y se fue hasta la orilla de un río en donde llenó sus bolsillos con piedritas blancas y enseguida regresó a casa. Al partir todos, Pulgarcito no les dijo nada a sus hermanos de lo que sabía. Se fue en un bosque muy poblado donde, a 10 pasos de distancia, no se alcanzaban a ver unos a otros. El leñador se puso a cortar leña y sus niños a recoger varitas para ser atados. El padre y la madre, viéndolos ocupados en su trabajo, se alejaron de ellos sin que lo notasen, y luego echaron a correr por un pequeño camino desviado. Cuando los niños se dieron cuenta que estaban solos, se pusieron a gritar y a llorar a mares. Pulgarcito los dejaba sabiendo muy bien cómo volverían a casa, pues al caminar había dejado caer a lo largo de todo el camino las piedritas blancas que llevaba en sus bolsillos. Entonces les dijo: Amigo, hermanos. Mi papá y mi mamá nos dejaron aquí, pero yo los llevaré de regreso a casa. No tienen más que seguirme. ¡Oh! ¡Vamos, Donald! ¡Hay que seguir! ¡Síganos, Goofy! Oh, yo voy contigo, Goofy. Ay, me equivoqué, tú eres Mickey. Ajá, ajá. Se acaban de colar 3 personajes en mi cuento. Por dos nos pueden demandar. Ah, chale. Y seguimos. Siguieron a Pulgarcito y a él los condujo a su morada por el mismo camino por donde se fueron al bosque. Al principio no se atrevían a entrar, pero se pusieron todos pegados a la puerta para escuchar lo que conversaban sus padres. En el instante en el que el leñador y la leñadora llegaron a su casa, el señor de la aldea les mandó 10 escudos que les debían desde hace ya mucho tiempo, y cuyo pago daban por perdido. Esto les devolvió la vida ya que los infelices se morían de hambre. El leñador mandó rápidamente a su mujer a la carnicería,
Cuando hacía tiempo que no comían, compró el triple de carne de la que se necesitaba para la cena de 2 personas. Al estar satisfecho, la leñadora dijo: ¿Qué será de mis pobres hijos? Tendrían buena comida con lo que nos sobró. Piensa, Guillermo, que fuiste tú el que quiso perder. Bien decía yo que nos íbamos a arrepentir. ¿Qué estarán haciendo en el bosque? ¡Ay, señor mío! Quizás Dios se los comió los lobos. Eres muy inhumano al haber perdido así a tus hijos. El leñador se angustió al fin, pues ella le repitió más de 20 veces que se arrepentiría mucho y que ella bien lo había manifestado. Él amenazó con pegarle si no se callaba. No era que el leñador no estuviera más afligido que su esposa, sino que ella le aturdía la cabeza y sentía lo mismo que muchos que, como él, gustaba de las mujeres que opinaban bien, pero consideraron oportunas a las que siempre bien lo decían. La leñadora estaba bañada en lágrimas. ¡Ay! ¿Dónde estarán mis pobres hijos? Una ocasión lo dijo tan fuerte que los niños cercanos a la puerta la escucharon y se pusieron a gritar todos juntos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, mamá. Aquí estamos, ya llegamos. Ella corrió rápidamente a abrir la puerta y les dijo abrazándolos: ¡Qué feliz estoy de volver a verlos! Mis queridos niños, supongo que están cansados y tienen hambre. ¿Y tú, Pierrot? Mira cómo estás de sucio. Ven para limpiarte. Pierrot era el hijo mayor al que más amaba de todos los demás, porque era un poco pelirrojo y ella era un poco más colorina. Se sentaron todos en la mesa y comieron con un apetito que deleitó el padre y la madre. Les platicaron el susto que se habían llevado en el bosque y hablaban todos casi al mismo tiempo. Estas personas de alma buena estaban felices de ver otra vez a sus hijos junto a ellos. Esta alegría solo duró mientras duraron los 10 escudos. Cuando se terminó todo el dinero, reiteraron en su preocupación anterior y nuevamente decidieron perderlos. Pero no para fallar, los llevaremos más lejos que la primera vez. No pudieron hablar de esto en secreto sin ser oídos por el purgacito, quien decidió arreglárselas igual que en la vez anterior. Pero aunque se levantó de madrugada para ir a recoger las piedritas, no pudo hacerlo pues encontró la puerta cerrada con candado. No supo qué hacer. Cuando la leñadora les dio cada uno un pedazo de pan para desayunar, resolvió que podía usar su pan en vez de las piedritas, dejando caer las migajas a lo largo del sendero que caminarían, y lo guardó de nuevo en sus bolsillos. El padre y la madre los trasladaron al lugar más oscuro y denso del bosque, y al llegar tomaron por un sendero apartado y se marcharon dejando allí a los niños. Pulgarcito no se preocupó mucho porque creía que podría encontrar fácilmente el camino de regreso por medio de su pan, que había regado en todas partes por donde había pasado. Pero se quedó paralizado cuando no pudo encontrar ni una sola migaja. Los pájaros vinieron y se las comieron todas. Estaban ahí de los más desesperados, pues mientras más caminaban más se perdían y se hundían en las profundidades del bosque. Al llegar la noche y cuando empezó a soplar un fuerte viento, un miedo horrible los invadió. Por todos lados creían escuchar los aullidos de los hambrientos lobos que se acercaban a ellos para comérselos. No se atrevían a hablarse ni a darse vuelta. Empezó a caer una lluvia tupida que les perforó hasta los huesos. Se resbalaban a cada paso que daban y caían en el lodo donde se levantaban cubiertos, sin saber qué hacer con sus manos. Pulgarcito atrepó a la cima de un árbol para ver si encontraba algo, girando la cabeza de un lado a otro. Percibió una lucecita como de un candil, pero que estaba más allá del bosque y muy lejos. Bajó del árbol y cuando llegó al suelo ya no pudo ver nada más. Esto lo desesperó. Sin embargo, después de un rato de caminata junto con sus hermanos, orientados hacia donde él había visto la luz, volvió a descubrirla al salir del bosque. Después de pasar muchos sustos, llegaron a la casa donde estaba el candil, pues en ocasiones la perdían de vista cada vez que pasaban por un arrecife. Llamaron a la puerta y una buena mujer les abrió. Les preguntó qué querían. Pulgarcito les dijo que eran unos pobres niños que se habían perdido en el bosque y pedían posada por caridad. La mujer, viéndolos a todos tan lindos, se puso a llorar y les dijo: ¡Ay, mis niños! ¡Ay, mis pobres criaturitas! ¿Dónde han venido a dar? ¿Saben ustedes que esta es la casa del ogro que se devora a los niños? Mi señora, Respondió Pulgarcito que temblaba de pavor al igual que los hermanos. ¿qué podemos hacer ahora? Las lobas del bosque con toda seguridad nos comerán esta noche si usted no nos cobija en su casa. Y siendo así, preferimos que sea el señor que nos coma. Quizá sienta compasión por nosotros si usted se lo pide. La mujer del ogro creyó que podía esconderlos de su marido hasta la mañana siguiente. Los dejó pasar y los llevó a que se calentasen a la orilla de un buen fuego, pues tenían un cordero entero cociéndose al palo para la cena del lobo. Cuando se empezaba a calentar, oyeron 3 o 4 fuertes golpes en la puerta. Era el ogro que había regresado. En ese momento la mujer hizo que los niños se escondieran debajo de la cama y fue a abrir la puerta.
El ogro preguntó primero si estaba lista la cena, y sacaron el vino y se sentó a la mesa. El cordero estaba aún sangrando, y por ello lo encontró mejor. Olfateaba de derecha a izquierda diciendo que olía a deliciosa carne fresca. Mujer, huele a carne fresca. Tiene que ser el ternero que acabo de prepararte lo que percibe tu nariz, le dijo la mujer. Huelo a carne fresca otra vez. Insisto. Repuso el ogro observando de reojo a su mujer. Aquí hay algo que no entiendo. Huele a carne fresca. Con estas palabras se levantó a la mesa y fue derecho a la cama. Ah, así que me quieres engañar, malvada mujer, Dijo él. No sé por qué no te como a ti también. Suerte que tienes por ser una bestia vieja. Este manjar me viene muy bien y a tiempo para festejar a tres amigos ogros que deben de llegar en estos días. Deliciosa carne fresca. Sacó uno por uno los niños que estaban debajo de la cama. Los pobres se arrodillaron ante él para pedirle misericordia, pero se enfrentaban al más maléfico de los ogros, quien les dejó de sentir piedad. Ya se los comía con los ojos y le decía a su mujer que se convirtieran en unos sabrosos bocadillos cuando ella les hiciera una buena salsa. Fue por un enorme cuchillo y mientras se acercaba a los desdichados niños, lo afilaba con una piedra que agarraba con la mano izquierda. Atrapó a uno de ellos cuando su mujer le dijo, ¿Lo quieres hacer ahora? ¿no tienes tiempo mañana por la mañana? Cállate. Contestó el hombre. Así estarán más tiernos. Recién matados. Recién tiernitos. ¿Pero todavía tienes tanta carne? Replicó la mujer. Hay un ternero, 2 corderos y la mitad de un puerco, Es verdad. dijo el ogro. Dales una buena cena para que no se adelgazen. Y llévalos a acostar. Estarán más chonchitos y tendrán más carne en sus huesos. Y un chicharrón quedará bien sabroso. La buena mujer se puso muy contenta y les trajo una buena comida, pero ellos del gusto no podían pasarse el bocado. En cuanto al ogro, este siguió bebiendo, encantado de tener algo tan bueno para celebrar con sus amigos. Bebió unas 12 copas más de que lo acostumbrado y se le subieron un poco a la cabeza, obligándolo a irse a acostar. El ogro tenía 7 hijas muy pequeñas todavía. Estas pequeñas ogresas tenían una linda tez, pues se alimentaban de carne fresca, como su padre. Pero tenían sus ojitos grises muy redondos, nariz de gancho y boca grande con afilados dientes muy separados uno de otro. Aún no eran malvadas del todo, pero no eran de fiar, pues ya se mordían a los niños para chuparles de su sangre. Los acostaron temprano y estaban las 7 en una gran cama, cada una con una corona de oro en la cabeza. En la misma habitación había otra cama del mismo tamaño. Ahí la esposa del ogro acostó a los 7 muchachos, y después se fue a acostar al lado de su marido. Pulgarcito, al observar que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en su cabeza, y temeroso de que el ogro se arrepintiera de no haberles cortado la cabeza esa misma noche, se levantó a la mitad de la noche, tomó los gorros de sus hermanos y el suyo, y se fue despacito a colocarlos en las cabezas de las niñas ogresas después de haberles quitado las coronas de oro. Las ubicó sobre las cabezas de sus hermanos y en la suya misma, a fin de que el ogro la tomase por sus hijas, y a sus hijas por los pequeños niños que querían degollar. Todo resultó tal y como Pulgarcito lo había pensado, pues el ogro se despertó a medianoche, se arrepintió de dejar para el día siguiente lo que pudo hacer esa noche. Se paró bruscamente de la cama y cogiendo un enorme cuchillo exclamó, Vamos a ver cómo están estos chiquillos. No los dejaremos para mañana. subió entonces al cuarto de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los chiquillos. Todos estaban dormidos, menos Pulgarcito, que tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le tocaba la cabeza. Como había hecho con sus hermanos, el ogro sintió las coronas de oro. Dijo, Verdaderamente, qué bien lo habría hecho. Veo que anoche bebí demasiado. se dirigió entonces a la cama de las niñas donde tocaba los gorros de los muchachos, exclamó. ¡Ah! Aquí están, mozuelos. Trabajemos al momento.
Diciendo estas palabras, degolló sin contenerse sus 7 hijas. Muy satisfecho después de esta aventura, volvió a acostarse junto a su esposa. Apenas Pulgarcito escuchó los ronquidos del ogro, levantó a sus hermanos y les dijo que se vistieran rápido y lo siguieran. Bajaron muy lentamente al jardín y saltaron por encima de la barda. Corrieron durante toda la noche temblando y sin saber a dónde se dirigían. El ogro, cuando despertó, le dijo a su mujer: Anda, arriba a preparar a esos chiquillos. Muy sorprendida quedó la ogresa ante los buenos modales de su marido, sin sospechar de qué manera le pedía que los preparara, y creyendo que le ordenaba vestirlos, subió. ¿Cuál sería su espanto al ver sus 7 hijas degolladas y bañadas en sangre? Y se desmayó. El ogro, temeroso que su esposa tardara demasiado tiempo en llevar a cabo la tarea que le había encomendado, subió para ayudarla. Su asombro no fue menor que el de su mujer cuando vio este terrible y escalofriante espectáculo. ¿Qué hice? ¡Me van a pagar estos desgraciados! Y en el acto. Vertió un tazón de agua en la nariz de su mujer y haciéndola volver en sí le dijo: Dame rápido mis botas de 7 leguas para ir a capturarlos. Se puso en camino, y después de haber recorrido uno a otro lado, tomó finalmente el camino para donde iban los pobres chiquillos, quienes ya estaban a solo 100 pasos de la casa de sus padres. Vieron al ogro ir de colina en colina y atravesar ríos con tanta facilidad como si se tratara de charcos. Pulgarcito, que descubrió una cuevita cerca de donde estaban, hizo entrar a sus hermanos y se metió él también, sin perder ni un segundo de vista al ogro. Este, que ya estaba agotado tanto caminar inútilmente, pues las botas de 7 leguas son muy agotadoras. Quiso reposar un momento y casualmente fue a sentarse sobre la cueva donde se habían escondido los muchachos. Como no podía más del cansancio, se durmió después de reposar un rato, y roncaba en forma tan espantosa que los niños se aterrorizaron igual que cuando sostenía el enorme cuchillo para cortarles el pescuezo. Pulgarcito no tenía tanto miedo y les dijo a sus hermanos que corrieran deprisa a casa en tanto el ogro estuviera dormido profundamente, y que no se preocuparan por él. Le obedecieron y fueron fugaces a casa. Pulgarcito se acercó y le sacó nuevamente las botas. Así él se las puso rápidamente. Las botas eran bastante pesadas y grandes, pero como eran mágicas, tenían el don de adaptarse al tamaño de quien las usara. De modo que se adaptaron a sus pies y a sus piernas como si hubiesen sido hechas para él. Se marchó rápidamente a casa del ogro, donde encontró a su esposa, quien lloraba junto a sus hijas degolladas. Su marido Le dijo Pulgarcito: está en un grave peligro. Ha sido atrapado por una banda de ladrones que habían jurado matarlo si no les daba su oro y su dinero. En el momento en que le apuñalaban el cuello, me pidió que viniera a avisarle del estado en que se encuentra y decirle que me entregue todo lo que tenga disponible en la casa sin guardar nada, porque de otro modo lo matarán sin piedad. Como es urgente, quiso que me pusiera sus botas de 7 leguas para cumplir con su mandato y además para que usted vea que no estoy mintiendo. La buena esposa, muy asustada, le entregó de inmediato todo lo que tenía, pues el ogro nunca dejó de ser un buen marido, a pesar de comerse a los niños. Pulgarcito entonces volvió a la casa de su padre cargando con todas las riquezas del ogro, donde fue recibido con muchísima alegría. Hay muchas personas que no están de acuerdo con este último hecho, y reiteran que Pulgarcito jamás cometió ese robo, que no tuvo ningún escrúpulo en quitarle las botas de 7 leguas al ogro porque solo las usaba para perseguir a los niños. Estas personas afirman que lo saben de buena fuente. Hasta dicen haber estado comiendo y bebiendo en casa del leñador. Confirman que cuando Pulgarcito se puso las botas del ogro, partió a la corte, donde estaban preocupados por un ejército que se llevaba 200 leguas y por el triunfo de una batalla que se había librado. Dicen que fue a ver al rey y le propuso que si lo deseaba, él le traería noticias del ejército ese mismo día. El rey le prometió una cantiosa cantidad de dinero si cumplía con este cometido. Pulgarcito trajo noticias esa misma tarde y dándose a conocer por este primer proyecto, ganó todo lo que quiso, pues el rey le pagaba generosamente para transmitir sus órdenes al ejército. Además, las damas de la corte le daban lo que él pidiera por traerles noticias de sus amantes, lo que les proporcionó sus mayores ganancias. Algunas mujeres le encargaban cartas para sus esposos, pero le pagaban tan poco y representaban tan mísera cosa que ni se dignaba tomar en cuenta lo que ganaba por estos trabajos. Después de trabajar algún tiempo en el oficio de correo y de haber recaudado grandes bienes, regresó a la casa de su padre, donde la alegría de volver a verlo es imposible de describir. Dotó a su familia de grandes comodidades, compró varios cargos recién creados por su padre y sus hermanos, y fue colocándolos a todos formando a la vez con habilidad su propia corte. ¿Y bien? Déjenme oír mis radioescuchas. ¿Ustedes qué eligen? ¿El pulgarcito gallardo y valiente que le robó el oro al ogro? ¿O el pulgarcito militar que se volvió parte del ejército? Yo me inclino más por el pulgarcito
valiente y gallardo, porque realmente no sabemos qué pasó con él. Blancanieves. Esta una vez una chava que era blanca y se parecía a la nieve y se murió. Mira, aquí lo dice. Blancanieves. Mientras bordaba junto a su ventana, la reina de un lejano país se pinchó un dedo con la aguja y, al instante, la sangre salpicó la nieve que caía sobre la ventana del palacio. Dios mío, oh Dios mío. Dijo la reina. Verías muy feliz si me dieras una hija blanca como la nieve, con la carita sonrosada como la de los ángeles y el cabello negro como el ébano. Efectivamente, la vida complació a la soberana dándole una hermosa niña. La madre la llamó Blancanieves, en recuerdo del día en que la había pedido. Por desgracia, Blancanieves quedó huérfana de una manera muy pronta, y el rey volvió a casarse. La nueva reina, que era bella, pero también muy orgullosa, decidió un día como obsequio de una hada mala un espejo mágico, que le respondía a todas las preguntas que le decían sobre su propia belleza. Cuando Blancanieves tuvo 18 años, al conversar la reina con el espejo, éste le dijo: Oh reina, ya no eres la más hermosa del reino. Fíjate en Blancanieves, que es mucho más hermosa que tú, y ya puede votar. Entonces, la reina, pálida de ira y mortificada por la envidia, decidió hacer desaparecer a su hijastra. Un día llamó a un sirviente y le dijo: Llevarás esta noche a Blancanieves al centro del bosque, y allí la matarás y me traerás su corazón. El baño sin chocolate. Estando en pleno bosque, el sirviente se compadeció por los ruegos y llorosos de la muchacha y le perdonó la vida, con la condición de que no volviera nunca más al palacio. Después casó un siervo, le sacó el corazón y se lo llevó a la reina, diciéndole que era el de la niña. Al sentirse sola en medio del bosque, Blancanieves empezó a caminar sin rumbo muchas horas, hasta que encontró una casita muy pequeña. Tocó varias veces y como nadie contestó, decidió entrar. Todos los muebles y enseres eran muy pequeñitos. Sobre una mesa se encontraban platitos con comida. Había cuchillitos, tenedores y cucharitas. Blancanieves, que tenía hambre, comió un poquito de cada plato y bebió una gota de agua de cada vaso. Luego, como estaba muy cansada, juntó las 7 camitas, se acostó sobre ellas y se quedó profundamente dormida. Al anochecer, los dueños de la casa volvieron de sus trabajos. Eran 7 nenitos de largas barbas y capuchones rojos. Al encender las luces y ver todo revuelto, se asustaron un poco. Pero de pronto uno de ellos descubrió a la muchacha, a lo que todos rodearon inmediatamente con profunda curiosidad. ¡Oh, qué Qué hermosa hermosa es! es. Dijeron los 7 a coro. Y para no despertarla, los 7 se les arreglaron como pudieron para poder dormir. Al despertar Blancanieves y verse rodeado por estos hombrecitos, se llevó un susto tremendo. Pero cuando ella les contó cómo había llegado hasta allí, los enanitos apenados le preguntaron: ¿Te gustaría quedarte con nosotros? ¿Nos ayudarías con los quehaceres de la casa? Nosotros a cambio de eso no permitiremos que te falte nada y te querremos mucho. Blancanieves aceptó enseguida y empezó a limpiar la casa. Después de algún tiempo, la reina consultó de nuevo su espejito, que en esta ocasión le dijo: Es verdad que aquí eres la más bella, pero Blancanieves, que vive en el bosque con los enanitos, lo es mucho más. Oh my God, sigue viva. Oh. ¿Por qué no me habías dicho? Dándose cuenta la reina del engaño del sirviente, se disfrazó de vendedor ambulante y aquella misma mañana se fue hacia la casita del bosque. Fingiendo caminar como una viejecita, se acercó a la casa y empezó a pregonar: ¿Quién quiere comprar barato? Cintas y trajes de lindos colores. Blancanieves asomó a la ventana y a la vieja le dijo que bajara para que pudiera ver las cosas que llevaba. Bajó la muchacha y la vieja le probó un lindo vestido, pero la apretó tanto con las cintas que Blancanieves quedó desmayada. Creyendo que al fin había satisfecho su venganza, regresó al palacio diciendo: Ahora ya no serás la más bella, ahora seré yo, y me voy a poner un moño para ser coqueta. Ay, qué lindo me veo. Al volver, los enanitos encontraron a la muchacha aparentemente sin vida tenida en el suelo. Al darse cuenta de que las cintas del traje le oprimían el pecho, se las aflojaron y la pobre muchacha empezó a respirar mejor, contándoles lo sucedido. Y entonces la vieja vino y me probó el vestido y me apretó tanto que me desmayé. Y fue todo. Los enanitos comprendieron la venganza de la reina y recomendaron a su amiga que jamás abriera las puertas a personas desconocidas. Días después, al consultar nuevamente la reina con el espejo, este le dijo que Blancanieves seguía siendo la más bella del reino. La reina tomó entonces una peineta envenenada y disfrazándose de vendedora llegó a la casa del bosque.
Cuando vio asomarse a Blancanieves a la ventana, le dijo, baja, para que veas que traigo unas peinetas muy bonitas. Ve, te peinas el cabello y te lo dejo. ¡Divino! ¡Baja! Insistió tanto que Blancanieves bajó y dejó que la vendedora le pusiera la peineta. La reina entonces le clavó con rabia la peineta y la muchacha cayó como muerta. Ahora sí se murió. La. Se murió y le puse una peineta. Se murió y le puse una peineta. Este va a ser un hit para el nuevo disco de Soy la Reina Malvada. De regreso los hombrecillos al verla en este estado empezaron a buscar la causa, hasta que vieron la peineta clavada en la cabeza. Se la desprendieron con cuidado, la niña no tardó en volver en sí para contarles lo que había sucedido. Pues mira, que esta vieja vino a vender una peineta. Me peinó bien chido, pero de repente me la encajó. O sea, a mí me encajó la peineta y me morí. Me la vieron ustedes y me la quitaron. Y reviví, y aquí sigo viva. Tan pronto como la reina llegó a palacio, consultó a su espejo y éste le dijo, como las veces anteriores, que Blancanieves era la más bella. Su furia fue enorme y se dispuso a acabar de una vez por todas con la niña. Preparó una apetitosa manzana envenenada, se vistió como una campesina y se dirigió de nuevo a la casa de los enanitos. Vendo manzanas exquisitas, gritó al pie de la ventana. Blancanieves se asomó y dijo que no podía aceptar nada de la gente extraña. No creas que mi fruta está envenenada, dijo la falsa vendedora. Para que veas que la fruta es sana, yo me comeré un pedazo y tú el otro. Partió rápidamente la manzana y comenzó a comer su parte, que era la que no tenía veneno. Pero bien pronto Blancanieves mordió el otro trozo, cayó el suelo en muerto. Esta vez nadie podrá devolverte la vida, dijo la reina alejándose y apretando las manos con alegría. Cuando los enanitos volvieron a casa y hallaron a la niña en ese estado, trataron de investigar qué tenía, pero no lo consiguieron, y una vez seguros de su muerte, la encerraron en una hermosa caja de cristal, en cuya tapa pusieron el nombre de la muchacha y el dato de que era la hija del rey. Después, con mucha tristeza, cargaron la caja hasta una gruta que había arriba de la montaña. Un día de espléndido sol pasó por allí un apuesto príncipe. Al ver a la niña que parecía un ángel durmiendo, suplicó a los enanitos que le dejaran llevársela a su casa para poder mirar a su carita todos los días. Los buenos hombrecitos permitieron al príncipe que se la llevara a su palacio. Pero uno de los hombres que cargaba el ataúd de cristal tropezó con una piedra y la fuerte sacudió hizo salir de la boca de Blancanieves el pedazo de manzana envenenada. Entonces la niña se despertó y se levantó con cara de alegría. El príncipe emocionado les dijo a los enanitos que quería mucho a la muchacha y que se casaría con ella. El mismo día del casamiento del príncipe con Blancanieves, que ya era toda una señorita, la reina volvió a preguntar al espejo mágico quién era la mujer más bella del país, y su enfado fue mayúsculo cuando el espejo le respondió. Señora, la más hermosa de las mujeres es la princesa que se casa hoy. Así es, Blancanieves está viva, y usted está bien mensa para matar gente. Llame a John Wick para esto. La reina que estaba invitada a la fiesta se encontró con que la novia era Blancanieves en persona, y llena de ira se retiró. Pero los enanitos la llevaron lejos de allí y la obligaron a bailar largo rato hasta hacerla caer al suelo rendida por el cansancio. Blancanieves, que era muy buena, perdonó a su madrastra, que se arrepintió de todo el daño que le había hecho, arrojando el espejo mágico al suelo, con tal furia que lo hizo trizas. La muchacha vivió feliz, inmensamente feliz, junto a su cariñoso esposo que la admiraba tanto. Y esa fue la historia de Blancanieves. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias y Cuentos. Y recuerden que nos vemos en el próximo episodio de Historias y Cuentos con nuevas historias y nuevos cuentos. Salimos los viernes y espero nos sigan apoyando en este su podcast, que estamos en Spotify y en YouTube. Y recuerden que si les gusta, denle like a la campanita, suscríbanse y dejen algún comentario de alguna historia que deseen escuchar, narrada por mí y por algunos de mis amigos que suelen prestarnos sus voces para algunos personajes. Yo fui Mon y este es el episodio número 24 de Historias y Cuentos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día.